Muy buenas viejuneros, bienvenidos a mi canal. Bienvenidos al último vídeo de la serie del top 100 de los mejores juegos de PlayStation 1 por los votos de mis suscriptores. Esta lista está genial para poder incluírselos a la PlayStation Classic Mini o donde queráis. Hoy veremos los 10 mejores juegos según vuestros votos, los puestos del 10 al 1. Hay ganas ya de ver cuáles son los 10 mejores, ¿verdad? Pues bueno, no me enrollo más y venga, comencemos. En la posición número 10 tenemos Gran Turismo del año 98, el juego que más vendió en PlayStation 1. Se trata de un juego de simulación de carreras en el cual competiremos en varios circuitos. Tendremos dos modos de juego, el modo arcade, donde escogeremos el coche y el circuito donde competiremos, y el modo simulación, en el cual el jugador deberá ir consiguiendo una serie de carnets para que de esta manera pueda ir avanzando hacia competiciones más importantes. También podremos comprar los coches que queramos para competir o mejorar el coche que tengamos para que sea más competitivo. El dinero lo iremos obteniendo al ganar carreras o competiciones. Fue un juego aclamado por crítica y público, innovó sobre todo sobre el manejo realista de los coches y en el uso de la vibración de los mandos de PlayStation, aparte de algunos detalles gráficos dentro del propio juego. En el puesto número 9 tenemos Final Fantasy IX, parece hecho a propósito, del año 2001, novena entrega de la saga Final Fantasy y último juego de la serie que salió en PlayStation 1, considerado por muchos como el mejor RPG de la historia de la plataforma PlayStation 1. Es una verdadera obra de arte. Comenzando por la presentación, que es muy espectacular, siguiendo con la historia, los personajes, en fin, una grandiosa obra maestra. Aunque las mecánicas del juego son muy parecidas al Final 8, rescata detalles de otras entregas. Las novedades que destacan más de este juego son el argumento y el apartado gráfico, impresionante, que deja atrás a muchísimos juegos de la plataforma. Aunque sigamos con escenarios pre-renderizados, son de una calidad impresionante, y nos hacen meternos en esta historia mágica y épica, como pocos. Es de esos juegos que te dejan huella, y no sé si os pasa, pero en este juego hay algo que traspasa la pantalla y se te queda grabado a fuego en el cerebro. Ciertos momentos, ciertas músicas, en fin, es un juego necesario, o sea, imprescindible en tu colección de PlayStation 1. Y una vez acabado, es para rejugarlo 1000 veces más, o para recordarlo para siempre. En la posición número 8 tenemos, parece también hecho a propósito, Final Fantasy VIII del año 99. Un juego RPG desarrollado por Squaresoft, de una de las mejores sagas de videojuegos de la historia, sin duda alguna. Las novedades que aportó con respecto a Final Fantasy VII fueron cogidas con mucho recelo por parte de los fans de Final Fantasy. A mí personalmente me encantó el Final 7, aunque mi preferido fue el Final 6 de Super Nintendo. Lógicamente este Final 8 lo cogí con pocas ganas, pero al final la verdad es que se hizo querer. Tiene unas cinemáticas increíbles para la época, una banda sonora de escándalo, una historia atrayente como pocas y cientos de detalles en forma de minijuegos que aunque al principio el público no reaccionó muy bien ante ellos, luego los quisimos como si fueran de la familia. En fin, es un juego básico de la saga que os recomiendo brutalmente. En el puesto número 7 tenemos Gran Turismo 2 del año 2000. Agarraos que vienen curvas y esta vez de verdad. Aquí tenemos la segunda entrega de la saga de juegos de conducción Gran Turismo. Estamos ante un juego largo que nos dará muchas horas de diversión motorizada, dado que tiene el doble de circuitos que la entrega anterior, aparte de tener muchos más coches, más modalidades de juego y muchas más opciones para modificar los coches. Una cosa que sí que hay que aclarar de este juego es que no tenemos el control rollo arcade de otros juegos como por ejemplo Ridge Racer. El control del coche es un poco más duro, más difícil de aprender. Hay que tener en cuenta que este es un juego simulador de conducción. Esta es la razón por la cual me gustan a mí más personalmente los juegos más arcade. Alguien que no está acostumbrado a los simuladores como yo, pues la verdad es que agradece un control arcade en vez de este tan realista. Eso sí, para aquellos que agradecéis el realismo en un videojuego de coches, este os encantará. Veremos una gran diferencia en el manejo de cada uno de los coches que podremos ir cogiendo. Además, gráficamente, la verdad es que no se le puede pedir más a una consola como esta. Este juego es muy guapo a nivel gráfico. Introdujeron algunas mejoras, sobre todo a nivel de suavizado de polígonos, pero a nivel general no hay un gran cambio con respecto a la primera entrega. Supongo que la primera entrega dejó el listón muy alto. En la posición número 6 tenemos Castlevania Symphony of the Night, del año 97, un juegazo de una de mis sagas favoritas. En su momento fue una apuesta arriesgada al lanzarlo, dado que si lanzabas un juego que no fuera 3D, en aquel momento se consideraba que estabas desfasado y que la ibas a liar. En este Castlevania mantuvieron la esencia 2D añadiendo componentes de otro juego genial, como Metroid, por ejemplo, a nivel de que las pantallas estaban totalmente al descubierto desde el principio. Y técnicamente aprovecharon la potencia de PlayStation 1 para dar unos efectos de luminosidad, efectos de rotación y muchos otros detalles que hacen de este uno de los mejores Castlevania 2D de todos los tiempos. También a nivel sonoro se lo trabajaron mucho, con una banda sonora impresionante. Si no lo has jugado, pruébalo y no te decepcionará. Este juego lo descubrí hace un par de años y fue para mí una sorpresa monumental, porque yo siempre había sido muy adicto al Super Castlevania 4 de Super Nintendo y la verdad es que este es impresionante.
En el puesto número 5 tenemos Silent Hill del año 99. Para muchos, el iniciador del género Survival Horror, aunque para mí, a riesgo de ser pesado, no debería tener ese puesto Alone in the Dark. Pero aún así, estamos ante un juego con una ambientación terrorífica, en el que igual se juega muy bien con la atmósfera y con los sustos, como si de una película de terror se tratara. Nuestro objetivo es el de guiar al protagonista Harry Mason a través del pueblo de Silent Hill, mientras busca a su hija Cheryl. En el transcurso del juego tendremos que combatir con monstruos, explorar la ciudad en busca de objetos interesantes y resolveremos algún que otro puzzle. Por su parte, la cámara del juego se muestra en una perspectiva en tercera persona. Si bien ciertas áreas pues cambia la cámara a ángulos predeterminados. En ocasiones la verdad es que esto me desconcierta un poco y no me acaba de convencer. Pero yo creo que si esto no fuera así, el juego no sería igual. Yo creo que forma parte del ADN de Silent Hill, este tipo de cambios. Tiene detalles geniales este juego, como por ejemplo el que el mando vibra en forma de ritmo cardíaco, indicando que la salud del personaje está baja. Os garantizo que esto llega a poner nerviosos si lo sumamos a la ambientación tétrica que tiene todo el juego. En la posición número 4 tenemos Tekken 3 del año 97, tercera entrega de la saga de juegos de lucha 3D Tekken. Namco ya tenía bagaje con las dos primeras entregas y además con el magnífico Soul Blade, por lo que pusieron en práctica todo lo aprendido en esta tercera parte. Tekken 2 en su momento recibió ciertas críticas por defectos en el modelado 3D de los personajes, por lo que en esta tercera entrega se pusieron las pilas. Y en este juego mejoraron ese aspecto, porque los personajes lucen bastante mejor. Además, la intro del juego también la trabajaron muchísimo. Es curioso la importancia que le damos a las intros de los juegos hace tiempo. Supongo que conforme han pasado los años, las intros, la diferencia entre lo que eran las intros y el juego en sí, como es menor, pues ya no nos sorprenden tanto y ya no le damos tanta importancia. Una vez en el juego tendremos varios modos para escoger: arcade, training, en lucha por equipos, survival. Este último es un pelín diferente que los otros modos. El scroll será estilo Final Fight y con un personaje tendremos que ir venciendo a un enemigo tras otro, para ver cuántos combates duramos. Aparte de los modos de juego, si comparamos otros detalles con la anterior entrega, tendremos más personajes a elegir que en Tekken 2, algunos de ellos ocultos y con más variedad de ataques. Y además, como ya he dicho, tiene unas mejoras gráficas que le dan un aspecto mucho mejor al juego. Musicalmente hablando, algunas de las melodías han sido cogidas de otras entregas de la saga, por lo que en este sentido es bastante continuista. En el puesto número 3 tenemos Final Fantasy VII del año 97. Se trató del primer juego de la saga en dar el salto a las 3 dimensiones, sobre escenarios estáticos pre-renderizados. El desarrollo inicial del juego estaba pensado para Super Nintendo, pero se fue alargando hasta que al final se decidió que sería para Nintendo 64. Pero dado que el espacio de almacenamiento de los cartuchos de esta consola era muy limitado, se optó por lanzarlo al final para PlayStation 1 con su flamante CD-ROM. Este juego fue ensalzado en su momento por sus aspectos técnicos, sistema de juego y aspecto sonoro. Se dice que fue uno de los causantes del éxito de esta consola en el mercado. La verdad es que si venías de jugar de la entrega anterior de Super Nintendo, el shock era bestia, sobre todo a nivel gráfico. Pero una vez adaptas tu mente a las novedades, estamos ante uno de los mejores RPGs de la plataforma y de la historia de los videojuegos, aunque a mí me tira la nostalgia y de la saga Final Fantasy prefiero la anterior entrega de la saga. En el puesto número 2 tenemos a Resident Evil 2 del año 98, segunda entrega de la saga y mi Resident Evil favorito. Estamos ante un juegazo que tiene todos los alicientes para ser un clásico como el que es. Una empresa maligna llamada Umbrella Corporation desarrolla una arma biológica llamada Virus T, el cual transforma a la gente en zombies. El virus se extiende por la ciudad de Raccoon City y se lía parda. En esta segunda entrega estamos intentando huir de la ciudad devastada por el virus y descubrimos que Umbrella quiere conseguir una muestra del virus para volver a sus investigaciones malignas. Esta segunda entrega de Resident Evil está centrada en la exploración y la resolución de puzzles, además del combate. Una novedad que aporta este juego es el Zapping System, el cual permite vivir una experiencia de juego diferente, en función del personaje que se elija al comenzar la partida. Y en la primera posición habéis votado Fortnite. No, y por supuesto que no. Metal Gear Solid, del año 98, tercera entrega de la franquicia Metal Gear. Inicialmente se inició el desarrollo de este juego para la poquísimo conocida consola 3DO de Panasonic, pero dado que no tuvo el apoyo esperado, acabó saliendo para el PlayStation 1. En el juego encarnaremos a Solid Snake, el cual tendrá que ir a través de las pantallas del juego sin ser detectado por los enemigos. Cuando los enemigos nos tienen en el campo visual, se pone en marcha la alarma, que señala al resto de enemigos armados pues nuestra ubicación. Esto provoca el inicio del modo alerta, o sea que hay que salir por patas y matar a todo lo que se te ponga por delante, hasta que nos dejen de detectar. Para evitar ser detectado, Solid Snake tendrá que agazaparse en cajas o cualquier objeto, hacer ruidos para despistar a los enemigos. Y bueno, en fin, es un juego que nos dará muchas sesiones de tensión y vicio como pocos juegos de sigilo nos han dado nunca. Amiguitos y amiguitas viejuners, gracias a todos por ver esta serie de este pedazo de plataforma. Muchísimas gracias a Kyu Kirachu y a Kevin por ayudarme a recabar información para hacer todos estos tops. Y como viene siendo tradición en los tops, ponedme por favor en los comentarios de este vídeo
Juegos que consideréis joyas de PlayStation 1 y que no hayan salido en el top. Y sean juegazos increíbles para hacer un vídeo de joyas exclusivas de PS1. Según vuestros gustos. Pues nada, viejuners, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego, Lucas!